Bueno, entonces la clase pasada estábamos leyendo un poquito a Hilferdin acerca de la relación entre el ciclo y el capital bancario, ¿no? Y la tasa de interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en general estamos viendo que en la etapa del ciclo tenemos esta cosa, en la etapa de auge, en el auge, pues hay una creciente acumulación. Entonces la derivada de la inversión con respecto al tiempo es mayor que cero. En esta etapa hay cierto crecimiento de los precios de las acciones. Y la tasa de interés es baja, ¿no? En esta parte la tasa de interés es baja. Y es baja porque los bancos quieren participar de las ganancias de las empresas, ¿no? Entonces, en esta parte la tasa de ganancia es mayor a cero. Entonces, lo que dice ahí Hilferdin, que después de un estancamiento, de una depresión, sigue una fase expansiva que se caracteriza por una mayor acumulación, mayor ganancia, precios crecientes de las acciones y una tasa de interés baja, ¿no? Entonces son factores que se van retroalimentando hasta que en cierto sentido llegan a revertirse. La tasa de interés baja, aquí estamos hablando de la tasa de interés. La tasa de interés es la que cobran los bancos a las empresas por el préstamo, ¿no? Entonces tenemos esta parte creciente del ciclo, ¿sí? Entonces los bancos quieren participar de la ganancia productiva y para eso lo que hacen es dar crédito a tasas de interés bajas. Entonces al dar crédito aceleran el proceso de acumulación y aceleran la obtención de ganancias a través de la competencia también. Lo que redunda en una caída posteriormente de la ganancia más rápida. ¿Por qué? Porque con el crédito se aumenta la etapa de acumulación, la parte de la acumulación de capital, se acumula más rápido, ¿sí? Entonces, esta digamos que es la etapa ascendente. Entonces, ya cuando llega la crisis, ¿sí? Entonces aquí tenemos precios, ventas crecientes, que se van desacelerando en la etapa de estancamiento. Y aquí, por ejemplo, lo que puede empezar a pasar es que las empresas estén renegociando la deuda, renegociando los compromisos financieros, y en esta fase los bancos, cuando llegan las empresas a renegociar, empiezan a subir la tasa, ¿eh? Entonces cuando empiezan a subir la tasa, los precios de las acciones empiezan a caer. Los precios de las acciones empiezan a caer, suben la tasa, empieza a caer la ganancia con más fuerza y puede venirse ahí la debacle económica, la crisis económica, ¿sí? En el sentido de que si las empresas no encuentran los recursos líquidos para hacer frente a sus compromisos financieros, pues entrarán en un proceso de crisis que conlleva a la venta de la empresa y a una liquidación de sus activos, ¿okay? Entonces en la etapa de crisis hay cierres de empresas,
las empresas tratan de vender los activos para poder pagar sus compromisos financieros, y en esa parte se entra en una etapa de depresión. Entonces en la depresión se caracteriza por un quiebre en esas variables, en la tasa de interés, ¿no? Si de por sí aquí ya vienen cayendo las ventas, acá está cayendo la ganancia con tasa de interés creciente, los precios de las acciones disminuyen, la colocación de acciones también disminuye, y se dan reestructuras financieras dentro de las empresas que pueden implicar fusiones con otras empresas o compra o venta de parte de las empresas para poder equilibrar sus balances. Pero digamos que esa es la lógica del ciclo. Y la tasa de interés de la que estamos hablando es la tasa de interés que los bancos están cobrando. No necesariamente es la tasa de interés del Banco Central. No necesariamente. Entonces, porque a diferencia del Banco Central, bueno, ahorita por ejemplo la tasa del Banco Central, la tasa de fondeo pues está en 7.75, y no necesariamente esa tasa representa el crédito de los bancos comerciales. Los bancos comerciales, cuando empieza a incrementar la cartera vencida, y los clientes se ven obligados a renegociar su deuda, pues ellos podrán darle más crédito a una tasa más alta. Entonces esa tasa es la que estamos hablando. Bien, entonces aquí entonces estábamos hablando de que en este sentido el que crezca el crédito es una parte fundamental en el auge, porque permite a la banca, en general a la banca, hacerse de ganancias financieras, ¿no? Entonces el crédito en un momento aumenta la acumulación, aumenta las ganancias, ¿sí? Y esto permite a los bancos obtener parte de las ganancias productivas. También es importante decir que en esta parte del ciclo los bancos relacionados con los bancos de inversión, bueno, los bancos de inversión, mediante la colocación de acciones, obtienen ganancias por el mecanismo de la ganancia del fundador. ¿Sí? Entonces es importante, son dos entonces los mecanismos en donde el sistema bancario, los bancos comerciales, el banco de inversión, obtienen una cuota de ganancia del sector productivo. Entonces, son dos cosas: la tasa de interés, el crédito que se le da a las empresas, y segundo, el servicio que prestan los bancos de inversión para colocar acciones en el mercado financiero de las empresas, ¿sí? Entonces, lo que estábamos explicando era que en general, al colocar las acciones de una empresa, lo que hace el banco de inversión es dividir a la empresa al proyecto, digamos, en distintas acciones que después se colocan al mercado de manera individual con un menor riesgo, y por esa razón con una mayor ganancia para los bancos, ¿no? A ver ahí, Luis Fernando. Sí, gracias. Si me permite nada más ahondar un poco en esta parte de que el crédito se ve expandido por parte de los bancos comerciales o las bancas múltiples.
En este caso, cuando los bancos que tienen la capacidad de la creación del dinero en forma de promesas de pago futuro, que es el crédito de las empresas, están generando un modo de liquidez o un modo de flujo líquido, sí, de más dinero líquido en la actividad económica. Pues si vamos en el sentido de que precisamente la banca múltiple puede generar estas condiciones de mayor crédito y flujo de liquidez, entonces el Banco Central no tiene realmente tanta incidencia para el control mismo de los bancos múltiples. Es en este caso, si el Banco Central dice, bueno, yo tengo como objetivo controlar la inflación en medio de la nueva macroeconomía clásica, es esa parte de la autonomía, la parte de que tienes que tener una inflación unas metas de inflación. Al final de cuentas, entonces, eso no puede lograrse porque precisamente las bancas múltiples tienen una extrema manipulación respecto a los créditos y a su mecanismo. Entonces podríamos decir que la demanda de mayores créditos realmente es aquella que ocasiona la inflación, no un problema del Banco Central por mayor impresión de dinero. Lo que voy es esto, el Banco Central es que esta expansión del crédito, inversiones, ganancias productivas afecta a estas instancias centrales. Sí, a ver, pero hay que quitarnos un poquito la idea de que la inflación tiene que ser por fuerza un fenómeno del mayor crédito. La inflación que se da aquí, en esta parte, ¿sí? Hay una creciente demanda y una creciente oferta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay ciertos sectores de la economía que son inelásticos, ¿sí? Por ejemplo, la producción de ciertos insumos que requieren la renovación de procesos naturales. Entonces, en ese sentido, si crece en demasía la demanda, estos insumos que son necesarios para la producción no son tan elásticos en el tiempo como lo son por ejemplo los bienes que ya están industrializados. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en en algún mineral que sea necesario para la producción de microcomponentes, por ejemplo, en la actual coyuntura, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que ciertos componentes de la computación en general, ciertos microcomponentes se están elevando el precio. ¿Por qué? Porque no hay gente quien las produzca, o porque se cortaron, en esta pandemia la gente se quedó sin empleada, las empresas cerraron una parte y ahorita que quieren volver a producir con mayor fuerza, no tienen gente para producir. Digamos, eso podría ser un ejemplo hoy del por qué ciertos precios están subiendo, pero no es la generalidad. Y los precios no necesariamente suben porque suba la demanda, ¿no? Entonces, ahí hay digamos, si nosotros pensamos que la inflación viene porque crece la oferta monetaria, estamos equivocados. Por ejemplo, esa viene de la cuestión del monetarismo de Fisher, de Marshall, de Friedman, ¿no? Que están suponiendo que tenemos esta ecuación, ¿sí? En donde M es igual a 1 sobre B por PY, ¿no? Ellos suponen que este producto, este ingreso es de pleno empleo. También la nueva economía clásica está suponiendo que este producto es un producto potencial, ¿no? Y que le corresponde una tasa de interés natural, ¿sí? Entonces, ellos están suponiendo que este producto es de pleno empleo, que la velocidad de circulación del dinero es estable, entonces, y es constante, está determinado por cuestiones institucionales. Entonces, tengo estas dos variables fijas. Entonces, sí, si aumentara la cantidad de dinero a través del crédito, si aumentara M, pues esto llevaría a un incremento en P, ¿sí?
pero si no estamos en pleno empleo, ¿sí? Y eso es para todos. Ahí, si no estoy en pleno empleo, ¿qué me asegura que ese incremento en el crédito o en la demanda de dinero, ese incremento en la demanda de dinero, no necesariamente impacta los precios? Una parte puede irse por precios, por los cuellos de botella que podemos hablar, y otra parte se va a un incremento del ingreso a través del incremento del producto. Entonces, los bancos centrales en general, a través de la tasa de interés, están regulando el costo del crédito, ¿sí? O sea, por ejemplo, hoy, en esta coyuntura, el Banco Central subió la tasa a 7.25, pero los bancos comerciales pueden haber subido su tasa de créditos más arriba del incremento del punto 25 que planteó el Banco Central, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene la capacidad de regular el costo del dinero para los bancos, ¿no? Y el Banco Central opera como un prestamista de última instancia. En el caso de que los bancos comerciales se quedaran en un momento ilíquidos, el Banco Central puede entrar para rescatarlos. Eso es lo que ha hecho desde la crisis 2008, ¿no? En esta política pragmática. Truenan los bancos y el Banco Central compra la deuda para que no haya un problema con el sistema de pagos, ¿sí? Pero en realidad la tasa de interés no tiene mucho que ver con el control de la inflación. En el caso de México, por ejemplo, no me digan que estamos en pleno empleo, ¿no? O sea, si estuviéramos en pleno empleo, ¿qué pasaría? Pues se cumpliría el esquema clásico, ¿no? Si estuviéramos en pleno empleo, aquí tenemos el ingreso de pleno empleo, tenemos la demanda. Si sube la demanda, pues lo que vamos a tener es incremento en precios. Eso sí, si estuviéramos en pleno empleo, pues ya no puedo incrementar la cantidad producida porque ya estoy en pleno empleo y un incremento en la demanda se traduce en precios. Pero si no estamos en pleno empleo, no puede haber incremento en precios, así porque sí. Habrá incremento en precios porque hay ciertos cuellos de botella que no pueden avanzar, ciertas industrias que son inelásticas al incremento de la demanda, pero en general todas las industrias operan con capacidad ociosa. Entonces, hay que exorcizarnos de la mente que el dinero tiene que ver, o el crédito que incrementa la demanda tiene que ver con una cuestión de inflacionaria. No necesariamente, ¿sí? Bueno, pero vamos acá al comentario que dice Luis Fernando. Luis Fernando tiene razón en el sentido que el Banco Central no puede hacer mucho por controlar la oferta monetaria. El Banco Central no controla la oferta monetaria, ¿no? El Banco Central controla la tasa de interés. Y tampoco los bancos pueden controlar la oferta, porque los bancos lo que hacen es satisfacer. Los bancos comerciales satisfacen la demanda de crédito solvente. Entonces, la oferta siempre está siguiendo a su demanda. Entonces, si el banco comercial ve que llega Luis Fernando y le pregunta, oye, ¿qué activos tienes? No, pues tengo una casa, lo que sea. Sí, señor, te damos tu crédito, ¿sí? Entonces, está dándole crédito a un cliente solvente, ¿sí? No es que le vaya a dar crédito a todos, ¿no? En general, lo que hace es darle crédito a gente que piensa que va a pagar, porque si no, no tiene sentido el negocio bancario, ¿no? Yo le voy a dar crédito a quien creo que me va a pagar o a quien creo que tiene posibilidades de generar un ingreso. Entonces, el problema el problema nunca ha sido la inflación, ¿no? El problema nunca ha sido la inflación. Si suponemos que estamos en pleno empleo, sería la inflación. Pero en raras ocasiones hemos estado en pleno empleo. En Estados Unidos lograron en pleno empleo más o menos alrededor de los años 50, 60, ¿sí? Ese era el empleo keynesiano, pero estaban ahí a pleno empleo, digamos. Pero después no. O sea, siempre han tenido las industrias que están operando a baja capacidad. Pero bueno, a ver,
el comentario que hace Luis Fernando es importante porque en ese sentido lo que podemos ver es que los bancos comerciales pueden expandir el crédito como ellos quieran, ¿sí? Y ahí no hay una restricción de la banca comercial. Y por ejemplo, si pensamos en la crisis 2008, de hecho Bernanke ya por ahí 2005-2006 ya sabía que eso era una burbuja financiera. ¿Y qué es lo que explicó? Que no podía incrementar la tasa de interés. Como banquero central no podía incrementar la tasa de interés porque si lo hubiera hecho hubiera acelerado la crisis, ¿sí? Entonces ellos ya sabían que estaba creciendo la burbuja especulativa en la bolsa de valores. Sin embargo, no quisieron subir la tasa porque saben que si suben la tasa, truena la burbuja y hay crisis. Entonces, no tienen mucho margen de maniobra más que quedarse como prestamistas de última instancia, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? En 2008 vino la crisis por el lado de que los agentes se dieron cuenta de que el valor de ciertos activos pues no valía 2 pesos, no valía 0. Entonces se salieron, vendieron y se vino la quiebra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la quiebra? El Banco Central tuvo que entrarle como prestamista de última instancia comprando la deuda de bancos y de muchas instituciones financieras para evitar la quiebra generalizada del sistema de pagos, ¿no? Y bueno, en ese escenario nosotros teníamos una burbuja financiera creciente con precios bajos. La crisis de 2008 se caracterizó por tener estabilidad de precios, ¿sí? Entonces, ¿cómo venían los precios? Los precios, ¿por qué eran bajos? Por la productividad de los chinos. Ya en 2005 a 2008, pues ya los chinos estaban produciendo todas, la mayoría de las cadenas de suministro venían de China. ¿Y qué pasaba? Pues que los chinos, en términos de productividad, habían logrado aumentar esa productividad y a través de ello bajar los precios de todos los productos. De hecho, lo que pasó fue que los precios estaban controlados por los costos de producción que venían de China. Entonces, los precios de todos los artículos intermedios y algunos de uso final eran producidos en China. Entonces, los precios bajos se los debemos a los chinos, no tanto a una política de tasa de interés, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Está loco esto? Sí, más o menos. ¿Sí me están agarrando la onda o no? A ver, Luis. Sí, como una última pregunta. Bueno, esto yo lo vi desde un contraste entre nuevos macroeconomistas clásicos contra keynesianos, ¿no? Entonces yo metí en la discusión porque entre ellos dos se pelean mucho. Pero aquí también yo abono la pregunta que usted dijo acerca de la elasticidad de un sector. ¿Qué hace un elástico a un sector en materia de crédito? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Qué hace un sector elástico o inelástico en materia de crédito, como lo comento? Ok. A ver, tenemos sectores de la producción que son elásticos a la demanda. A ver, vamos a ver. Entonces, yo estoy suponiendo que cuando aumenta el crédito, ese crédito, ¿a dónde se puede ir? ¿Al consumo o a la inversión? ¿No? Si aumenta el crédito, ya sea que se lo dé a las familias, se lo dé a las empresas, las familias, ¿qué van a hacer? A ver, aquí voy a poner. Si aumenta el crédito, las familias van a consumir y las empresas pueden consumir bienes de capital o consumir insumos. Entonces, aumenta en general el consumo, ya sea de empresas o familias, ¿no? Ese es lo primero. O familias. ¿Sí? Así va a incrementar. Entonces, el crédito lo voy a usar para consumir. Las empresas o familias van a consumir. ¿Sí? Ese consumo, ¿qué me va a generar? Pues un incremento en la demanda. ¿Está? Entonces, si aumenta el consumo, va a aumentar la demanda. ¿Ok? Ahora, esa demanda pues, es de productos, digamos, pensando en bienes productos reales, ¿no? Productos.
aumenta la demanda de productos. Entonces, eso tiene que motivar a las empresas para vender más. ¿Por qué? A ver, las empresas no están restringidas por una capacidad potencial baja. De hecho, siempre operan con recursos ociosos. Entonces, si aumenta la demanda, ellos están estimulados a producir más, a emplear más. Entonces, crece que el empleo y la producción. ¿Sí? Entonces, algunas industrias son elásticas a la demanda. ¿Qué quiere decir? En la medida que crece la demanda, ellos expanden la producción. ¿Cuáles son esas? La mayoría de las industrias manufactureras. ¿Sí? ¿Qué industrias son inelásticas? Industrias inelásticas. Las que dependan, por ejemplo, de recursos naturales. ¿Sí? De los recursos naturales que a lo mejor pueden ser finitos, ¿sí? O que necesitan cierto tiempo, por ejemplo, las cosechas de ciertos insumos, el maíz, el frijol, no sé, ciertos insumos, ¿no? Entonces, estas pueden representar cuellos de botella. Imagínense que crece la demanda por autos eléctricos, ¿sí? Entonces, si crece la demanda por autos eléctricos, pues eso incrementa la rentabilidad para las empresas que producen autos eléctricos. ¿Ustedes creen que esta, ¿cómo se llama? Tesla no estaría encantado de que creciera la demanda de sus coches? Claro que sí. Ok, entonces supongamos que sube la demanda de autos de Tesla. Tesla podría producir autos a lo que él quiera. No necesariamente, ¿por qué? Porque los autos necesitan de las baterías. Y las baterías dependen del litio. Y el litio no necesariamente es controlado por los productores de autos eléctricos, ¿no? Entonces, si llegara a escasear algo para la producción de automóviles eléctricos, sería el litio para la producción de las baterías, ¿sí? Entonces, como lo dijo una vez Elon Musk, ¿no? Hay que quitarles el litio a los países en desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sería la única limitante para poder expandir la producción de ese tipo de automóviles, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas industrias inelásticas tienen que ver con recursos naturales, ¿no? Que no necesariamente sea que estén escasos en un lugar, sino que no necesariamente tienes el control sobre ellos, ¿no? Entonces, esa es la idea de que hay industrias que pueden expandir la producción sin problema, y hay otras que necesitan, esas podrían ser inelásticas. Y si hay presión, como ahorita, sobre ciertos componentes electrónicos o lo que sea, eso llevaría a incrementar el precio, ¿sí? Incrementar el precio porque es más costoso producir ahora en estas condiciones, ¿no? Entonces estaban viendo, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita con los dos cierres que ha habido en la economía mundial por la pandemia, pues muchas industrias no tienen mano de obra. Y para poder operar están ofreciendo mayores salarios. Entonces eso implica mayor costo y eso implica mayores precios, ¿sí? En general. Entonces lo que hemos estado viendo ahorita por esta reestructuración es muchos cuellos de botella, ¿no? En el sentido de que algunas industrias que producen los insumos básicos, que tienen que ver con, no sé, cierto microcomponente que requiere tal cosa, ahorita están más o menos cerradas.
no pueden producir lo que podrían producir. Entonces eso produce cuellos de botella que se manifiestan en un incremento de precios. ¿Sí? Entonces, a la respuesta a Luis Fernando, hay industrias manufactureras, son la mayoría de las industrias manufactureras, son elásticas. Crece la demanda, ¿qué haces? Aumentas la producción. ¿Sí? Por ejemplo, si Bimbo viera que está creciendo el mercado, pues de tonto no expande la producción, no crecería, no invertiría más para quedarse con el mercado. Las empresas ganan cuando más venden. Entonces lo que quieren ellas es vender, sino ¿para qué gastan en marketing? ¿No? O sea, lo que quieren es vender más, no vender menos, ¿no? Entonces, allí hay que exorcizar nuestra cabeza de estas ideas preconcebidas, neoclásicas, que todo incremento en la demanda tiene que venir acompañado de un crecimiento de los precios. No, porque la economía no se caracteriza por tener rendimientos decrecientes, se caracteriza por tener rendimientos crecientes y constantes. Eso lo dice varios teóricos, ¿no? Kaldor, lo leímos con Marshall, ¿no? Lo leímos aquí con Marshall. Entonces, esa es la explicación acerca de lo que es elástico e inelástico, ¿no? Elástico a la demanda. Si crece la demanda, produces más, porque tienes recursos ociosos. Produces más, empleas a más gente si te hace falta, y no hay ningún problema. El problema viene con aquellas industrias que requieren cierta maduración, ¿no? O sea, si ahorita demandas más aguacate, tal vez ya se acabó la cosecha y ya no hay aguacate, entonces tiene que subir el precio. Pero eso porque es un proceso natural que requiere un tiempo, y entonces ahorita ya no puedes abastecer una nueva demanda o una demanda creciente del mercado, ¿no? Tienes que esperar hasta que la cosecha esté para que pueda satisfacer esa demanda creciente, ¿sí? Entonces, bajo esas industrias que son elásticas, que pueden ser recursos naturales, esas sí pueden, si se demanda mucho de esas, pueden incrementar los precios. ¿Sí queda claro? Más o menos. Muchas gracias. No, sí creo. Ok. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Por el crédito. Entonces el crédito en general va a generar más ingresos, ¿sí? Entonces, ¿por qué doy crédito al final? Los bancos dan crédito porque saben que si dan crédito, esto favorece la inversión, y la inversión genera ganancias. Y con estas ganancias, las empresas, ¿qué hacen? Pues pagan el crédito, ¿no? Entonces, así funciona la economía. La economía es una economía, dice Keynes, es una economía monetaria, es una economía de crediticia. Entonces, tú adelantas poder de compra mediante el crédito. Con el crédito se genera demanda, ¿sí? Aumenta la inversión genera ganancias, y esas ganancias generan los ingresos necesarios para pagar el crédito. Y si estamos hablando, en este caso estamos hablando de la cuestión marxista, la acumulación con ganancias crecientes se da por el trabajo impago, y el trabajo impago te da para pagar esos adelantos crediticios que se están generando para acelerar el proceso de acumulación, ¿sí? Entonces esa es la idea. También desde un punto de vista heterodoxo, a diferencia de la teoría clásica. La teoría clásica asume que se necesita ahorro para la inversión, ¿no? Desde un punto de vista no neoclásico, esto es falso. De hecho, propio Schumpeter establece que el papel de los bancos es crear poder de compra de la nada, así lo dice capítulo 2 de la teoría del desenvolvimiento económico. El papel de la banca comercial es crear poder de compra de la nada, ¿no? Para financiar. Él dice que los bancos financian la innovación a través de la creación de poder de compra de la nada, ¿no? Entonces estas teorías heterodoxas, críticas, ya sea la teoría marxista, teoría keynesiana, teoría schumpeteriana, argumentan que el crédito, ¿no?,
es creación de poder de compra de la nada, ¿sí? Pero con eso yo puedo expandir la capacidad productiva y generar las ganancias. ¿Por qué? Las ganancias se generan de la explotación, ¿sí? De la explotación del trabajo impago, ¿sí? O de la apropiación del trabajo impago, más preciso. Entonces, en esta relación del sector productivo con el sector financiero, nosotros podemos ver de dónde le hacen los financieros para extraer las ganancias del capital productivo. Y es a través de ese mecanismo del crédito, y el otro es la colocación de acciones que Hilferding define como la ganancia de la fundación, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos dos mecanismos y la dinámica en el ciclo. Entonces en el ciclo, en el auge, se da mucho crédito a baja tasa de interés. Después ya cuando se va desacelerando la tasa de acumulación y la de ganancia, ahí empiezan los problemas. Y los bancos cambian su percepción del riesgo de las empresas y pueden empezar a subir la tasa de interés. Pero si suben la tasa, cobran más por el crédito, ¿no? Y las empresas tienen problemas para vender, pues eso también ocasiona que se problematice la realización y la crisis, ¿no? Entonces, en algunos, por ejemplo, Minsky argumenta, dice, si de repente sube la tasa de interés se da la crisis, pero es que se van deteriorando las expectativas sobre las ganancias de las empresas de los bancos, y tiene que ver con que algunas empresas empiezan a tener problemas para pagar sus créditos, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el propio mecanismo de la competencia y de la tasa de ganancia decreciente, ¿no? Entonces va a haber un momento en que esa competencia te lleve a acumular tanto que llegues a disminuir la tasa de ganancia, y esa caída en la tasa de ganancia te lleve a generar malas expectativas de realización de ganancia y renegociar tu deuda, y eso lleva a los bancos a cambiar su percepción del riesgo, lo que al final detona la crisis, o se conjunta, son cosas que van conjuntándose, ¿no? El principal mecanismo es la caída de la ganancia, ¿no? Lo que lleva a la crisis es la caída de la ganancia, y a partir de ahí, pues eso se expresa una acumulación baja, ventas bajas, incapacidad para pagar los créditos como fueron negociados, y eso lleva al deterioro de las expectativas de los bancos acerca de los nuevos créditos, ¿no? La renegociación se hace más cara, algunas empresas no pueden pagar, quiebran, empiezan a vender activos y empieza una fase descendente, una depresión, ¿no? Entonces eso ha sido explicado no solamente por Minsky, por los heterodoxos. El propio Fisher, en un paper de 33 que se llamó el Debt Deflation Theory, ahí explica en una visión totalmente contraria a lo que él pensaba, cómo se da la crisis, ¿no? Y él argumenta que cuando se da una especulación desmedida en los mercados financieros, se conjunta con un crecimiento en el crédito, pues ahí tenemos un problema, porque al final, si no se validan esas expectativas de ganancia, viene la crisis, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo en general, tanto el crédito que se otorga como esas acciones que se venden en el mercado financiero, diría Marx que es capital ficticio, ¿no? Entonces, el propio auge genera las condiciones para que en el auge se generan las condiciones para que este capital ficticio crezca, ¿sí? Entonces, en el auge el capital ficticio crece, fortalece la competencia de algunas empresas, fortalece su acumulación, acelera la acumulación, y al acelerar la acumulación, la competencia, también por el propio mecanismo de la tasa media de ganancia, propicia un acelere de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces esa sería más o menos la explicación de cómo se vincula el sistema financiero con el sistema productivo en la dinámica del ciclo, ¿sí? No sé si tengan alguna duda ahí, chamacos. ¿Podrías repetir la parte en donde se genera el capital ficticio? ¿Cómo es que se compone? Ok, entonces el capital ficticio en general, Ana, pues es el crédito
Porque el crédito es poder de compra. ¿Sí? Sobre la promesa. Es poder de compra sobre la promesa de mayor valor. ¿Sí? Entonces una empresa, tú cuando tienes una empresa, imagínate que eres empresaria, tú tienes un proyecto de inversión y estás esperando una tasa de rentabilidad futura, pero es una expectativa. Entonces si te dan el crédito te lo dan porque tu proyecto es más o menos bueno, ahí va, y puede validar esa tasa de ganancia. Pero son rendimientos futuros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es un capital ficticio, porque lo que vale ahora está basado en un cálculo futuro, ¿sí? Las acciones también, en general, son capital ficticio. ¿Por qué? Porque son una promesa. A ti te pagan, si tú compras una acción, el dividendo que te prometen depende de una ganancia futura, ¿no? Entonces, dividendo depende de la ganancia futura. ¿Sí? Entonces, no es que el crédito es un poder de compra, ¿sí? Basado sobre expectativas futuras. Las acciones de las empresas dependen de esas ganancias sobre expectativas futuras. Entonces, son valores, ¿sí? Que si bien hoy valen algo, si no se realiza la ganancia, mañana valen cero. Entonces, son una expectativa de valor, ¿sí? Entonces, esas dos partes son capital ficticio, ¿sí? Deuda que se presta sobre la base de un ingreso futuro. Acciones que son que son el valor de la empresa, ¿no? Que se emiten sobre la base de rendimientos futuros, ¿no? Entonces son dos mecanismos del capital ficticio. Las acciones crecen, ¿por qué? Porque los agentes que compran las acciones están confiados de que va a incrementar su valor. Y entre más agentes entren al mercado financiero, más crece la burbuja financiera. Y se va disparando, se va alejando de su valor real, ¿sí? Entonces es lo que pasa, por ejemplo, con el Bitcoin, ¿no? Sube el precio, luego se cae, luego sube y ahí va oscilando. ¿Y cuál es digamos, el sustento real del Bitcoin? No lo hay. No lo hay, es pura expectativa, es pura especulación, ¿sí? Entonces por eso es un capital ficticio, ¿sí? ¿Queda claro, más o menos? ¿O es puro choro? Sí, no, sí, No, ya, sí. ya quedó, gracias. ¿Vale? Entonces, ahí vamos jalando. La vez pasada leímos a Hilfernin. Ahora tal vez en la próxima clase, no sé qué me falte, pero vamos a seguir viendo ya crisis. Entonces, estamos viendo esto de la crisis, ¿sí? Creo que la próxima vamos a leer otra lectura de Guillén, y después de ahí vamos a ver los esquemas de reproducción. ¿Por qué plantean el desequilibrio? ¿Cómo es que Marx plantea desde sus esquemas de reproducción el desequilibrio en la economía, ¿sí? En el sistema económico capitalista? Entonces, ya lo dejo aquí, voy a dejar de grabar y